Entonces, seguimos con lo que es el modelaje del BJT. Entonces, sabemos que es un modelo de combinación de elementos de circuito y lo que queremos es que se asemeje al comportamiento de un circuito real, aunque ustedes saben que cuando hacemos los diferentes tipos de modelaje, lo que pasa es que lo hacemos en una computadora, en un programa y no se exponen estos componentes al medio ambiente, ya sea calor, frío, onda magnética, radiación celular u otras cosas. Entonces dice que el equivalente de la corriente alterna para una red, ¿cómo lo obtenemos? En el establecimiento de todas las fuentes de corriente directa cero. Su reemplazo puede ser un cortocircuito equivalente y el reemplazo de todos los capacitores por un circuito equivalente y la eliminación de todos los elementos sustituidos por los cortocircuitos. Entonces, miren, tenemos igual un BJT, base, colector, emisor. Tenemos una resistencia que entra a la base, una resistencia que entra al colector, el emisor lo tiramos a tierra y tenemos el voltaje de corriente continua, donde tendríamos entonces el circuito equivalente. Entonces, en vez de poner el símbolo para el BJT, lo que tendremos un circuito equivalente donde tendremos emisor, colector, base, y a ellos les tendría que poner la resistencia en base, la resistencia en colector y el emisor que lo estamos tirando a tierra. Entonces tenemos en A un circuito normal, en B sería el modelo equivalente de este tipo de circuito. Entonces, dice que tenemos parámetros para esto, donde nosotros tendríamos que ver tanto las partes de la impedancia de entrada como las impedancias de salida y la ganancia en los voltajes para poder trabajar en sí con los BJT. Tendríamos que la impedancia entrante sería el voltaje entrante de la corriente entrante, donde tendríamos una pequeña señal donde se determina la impedancia de entrada. Tenemos la impedancia de salida, donde tendremos el voltaje de salida sobre la corriente de salida. Y tendremos la ganancia de voltaje, que sería el voltaje final sobre el voltaje inicial. La ganancia, esta es la ganancia en voltaje. Esta sería la ganancia en corriente. Tendríamos la parte para la relación de fase, donde ustedes pueden verlo. Bueno, y se los estoy mostrando también a ustedes. Donde tendríamos uno en parámetros híbridos en ohm y los otros los tendríamos sin un tipo de unidad. Las otras, si la hacemos en transferencia directa en cortocircuito, entonces tendríamos la media en Siemens y entonces aquí tendríamos la resistencia de entrada, la resistencia de voltaje de transferencia inversa, la relación de corriente de transferencia directa y la conductancia de salida. Entonces aquí tendremos un circuito equivalente híbrido completo. Aquí podemos ver la determinación para cada uno de los parámetros, donde tendremos un diferencial del voltaje en corriente en entrada, donde diferencial en arriba es un diferencial del voltaje de entrada entre el diferencial de la corriente en entrada. A donde ustedes ya saben, esto se puede hacer tanto en la parte de cálculo. Sí, se puede hacer bastante para la parte de cálculo 1. Ahí ustedes ya les enseñaron cómo hacerlo. Tenemos los procedimientos para poder ver los parámetros y para calcular cualquiera de ellos. Aquí nosotros entonces tendremos una recta de carga donde el voltaje de corriente en el emisor serían 8.4 voltios. Tendremos la corriente, microamperios, voltaje de corriente en el emisor y cómo se comportarían cada una de estas corrientes y los voltajes en cada uno de ellos. Aquí ustedes pueden ver, bueno, yo sé que ustedes ya saben graficar y aquí ustedes pueden ver la gráfica donde nosotros tenemos voltaje en 0, voltaje en 20 y en 8.4 voltios y en voltaje base emisor, que sería mínimo, si ustedes pueden observar esto. ¿Cómo se puede ver el comportamiento en los transistores BJT?
Entonces aquí tenemos los conversores para los parámetros, cada uno de ellos. Y aquí tendríamos un ejemplo. ¿Cómo se podría resolver un circuito con polarización universal? Haciendo cortocircuito en él para poder encontrar cada una de las corrientes, la resistencia, los voltajes y lo que se me está pidiendo en él.